enfrentar heridas del pasado nos lleva o lleva a muchas personas a caer en beber demasiado, en adicciones a drogas, a la comida, al ocio. Hay personas que comen y tú le dices, oye, ¿estás engordando? No, estoy bien. Oye, ya estás gordo. No, todo está bien. Nunca aceptan que ya llegan hasta la obesidad porque han caído en una adicción. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. El espíritu que no perdona no se desarrolla de la noche a la mañana, conlleva un proceso de consecuencias y toma tiempo en desarrollarse. Para ello, pasamos por etapas que no precisamente todas las personas la van a pasar, pero sí la mayoría que tiene un espíritu que no perdona se puede identificar con varias de estas etapas. Veamos la primera etapa, nos lastimamos. Empieza cuando nos dañan de alguna manera, sea herida física, emocional o verbal, de niño o de adulto, y viene de la gente a quien más queremos y respetamos. Podemos sentir dolor, abandono, odio u otras emociones negativas, pero todas están relacionadas con el rechazo y eso lo hemos aprendido en la primera sesión. El sentimiento de rechazo es la primera etapa en el desarrollo de un espíritu que no perdona. Por lo tanto, tenemos que estar alertas para detener ese proceso desde su etapa de comienzo. Etapa número 2. Nos confundimos. A menudo nuestra respuesta a la herida es confusión. No sabemos cómo responder frente a una situación de rechazo. Es similar como haber entrado en un shock. Pensamos, esto no me puede estar pasando a mí. Podemos tener una reacción física como un vacío en la boca del estómago o sudar o temblar. Hay personas que se enferman producto en consecuencia de una experiencia de rechazo. Generalmente esta es una etapa corta e inmediatamente pasamos a la tercera etapa, que es la de evadir. Evadimos, todos queremos evitar el dolor. En vez de pensar en eso, evadimos pensamientos o recuerdos dolorosos. Buscamos rodeos mentales para no enfrentar la situación. El deseo de evitar enfrentar heridas del pasado nos lleva o lleva a muchas personas a caer en beber demasiado, en adicciones a drogas, a la comida, al ocio. Hay personas que comen y tú le dices, oye, ¿estás engordando? No, estoy bien. Oye, ya estás gordo. No, todo está bien. Nunca aceptan que ya llegan hasta la obesidad porque han caído en una adicción. Igual al ocio, llegan a un punto que ya ni se bañan. ¿Por qué motivo? Porque la raíz del problema no es el alcohol o la comida o las drogas, es la incapacidad de la persona de luchar contra el rechazo. Un predicador en un momento escuché que contó la situación que él vivió con un joven universitario en su iglesia. Dice que este joven no lo toleraba y no entendía el por qué. Entonces finalmente un amigo de este joven le contó al predicador, le explicó el motivo. Y era que este joven tenía un gran problema con su padre, ¿no? Él tenía muchas heridas y mucho rencor en contra de su padre. Y el papá era muy duro, había provocado muchas heridas en el corazón de su hijo. Y cada vez que lo sancionaba, le gritaba o lo ofendía, utilizaba frases del predicador o utilizaba prédicas que el predicador había dado y mal utilizadas de parte del padre para lastimar al hijo. Entonces el problema del hijo no era con el predicador, era con su padre. Pero él miraba con desprecio todo lo que se relacionaba con su papá. Etapa número 4. Cavamos y enterramos. Después de tratar de arreglar nuestro patrón de pensamiento, creer que lo estamos ordenando nuestra vida, sin que tuviéramos que recordar, ¿no?, la herida, el suceso, lo que pasó, lo que hacemos es buscar que cavar profundamente y enterrar ahí ese suceso, ese dolor, esa herida, y pensamos que así todo va a sanar. Y eso nos lleva a la etapa número 5,
de negación. Negamos que jamás fuimos heridos o que estamos escondiendo algo. Yo recuerdo haber hablado con un joven de la iglesia y mientras que yo intentaba tratar de confrontarlo con la noción de que su relación con su padre estaba de alguna forma conectada con sus luchas presentes, él me miraba sonriéndose y me decía, no me acuerdo nada, no he pasado nada malo, refiriéndose a un incidente en el que fue claramente rechazado por su padre. Pero él se negaba, había hecho un patrón en su vida que se acostumbró a negar cosas que habían pasado. Él quería olvidarlas. Es una etapa que cuesta mucho salir de ella, sobre todo cuando ha sucumbido, ¿no? De forma muy no saludable, ¿no? Entonces no has sabido manejar esas heridas y has llegado hasta esa etapa solo. Es muy difícil para una persona sola salir de ello. Muchos han intentado a través de terapias y doctores, psicólogos, pero solamente han podido recibir una ayuda hasta un límite. Hay personas que llevan una carga de amargura y lo demuestran por su carácter u otro comportamiento sin ver ninguna conexión entre su niñez perturbadora y sus problemas como adultos actuales, ¿no? El por qué tiene tales problemas, por qué se lleva de tal manera, por qué no dura mucho en el trabajo, etcétera. Vamos a la etapa número 6, sentimientos de fracaso. No importa el éxito que pensemos tener al ver enterrado nuestras heridas, todavía saldrá en nuestro comportamiento y eso es lo que muchos no saben, ¿no? Como lo han enterrado, como ya quieren evitar, como han caído en la negación, ellos piensan que tienen una vida nueva, pero su comportamiento va a reflejar que hay una situación que no se ha resuelto en sus corazones. Y vemos en un carácter impulsivo, una persona que no puede controlarse, por ejemplo, en golpear, ¿no? Está enojada y golpea o agarra y se golpea contra la pared porque cree que haciendo eso no va a dañar a los que le rodean, pero los daña y se daña. No puede controlar de dar un cocacho o de lastimar. La excesiva sensibilidad. Hay personas que no le puedes decir nada. Todos se ofenden, todos se resienten, de todo se deprimen, son extremadamente sensibles. La timidez, y no hablo de una timidez por ser parte de la personalidad, ¿no? Los introvertidos como yo somos tímidos, pero te hablo de una timidez que te lleva a limitarte, a no surgir, a conformarte con lo poco, con lo menos. Te enojas cuando te quieren empujar, ¿no? A crecer, te ofendes, te resientes con la persona, no quieres salir de tu zona de confort, no te atreves a pesar de los temores o de la timidez. Esa timidez ya no es saludable. Un espíritu crítico que muchos se dan cuenta de una persona que es chismosa y que realmente la raíz, el chisme es la parte externa. La interna es que tiene un espíritu crítico, necesita hablar de otros, necesita criticar a otros porque así se sentirá menos culpable. Los celos, la indiferencia, ¿no? Muchos piensan que los celos es signo de amor y no es así. Es una persona que ha sufrido heridas, ¿no? Que lo que busca o cree que todos lo van a herir y por ende quiere, entre comillas, retener y cuidar para que no lo vuelvan a dañar, pero también es insano. La indiferencia, ¿no? Ay, está acercándote la persona que tienes incomodidad y te das la vuelta y crees que no se ha dado cuenta. Y muchas veces pasan de maleducados, ¿no? Pero esa indiferencia es producto también de que algo está pasando con una persona, con varias personas o una situación en específico. Todo eso puede ser evidencia de rechazo sin resolver. Podemos mudarnos, cambiar de trabajo, de amistades, empezar nuevos proyectos, aprender a memorizar varios versículos, hacer oraciones largas o hacer
sin número de ejercicios espirituales, pero hasta que no trabajemos con la raíz del problema, nos sentiremos fracasados al final de nuestro intento de cambiar. Por ejemplo, hay parejas que lloran avergonzados de las cosas que han hecho y el dolor que han causado. Sin embargo, la mayoría salen, ¿no? Atraviesan la puerta después de haber decidido, ¿no? Haber dicho, voy a hacer un cambio de vida. Pero después de un tiempo repiten el mismo comportamiento despreciable, dañándose y dañando. ¿Por qué? Porque aunque se sientan afligidos por su comportamiento, no trabajan, no luchan con la raíz del problema. He visto también hombres trabajar con fuerza con respecto a su carácter. También he visto mujeres dejar para siempre las expectativas infundadas que tenían de sus esposos. El cambio repentino sucede siempre después de descubrir, reconocer y trabajar con la raíz de amargura. Y eso lo veremos en unas sesiones más adelante. Etapa número 7. Nos desanimamos. Cualquier pequeño progreso que vemos es aniquilado por otro incidente que confirma la sospecha de que no hay esperanza, que nunca va a cambiar ni mejorar las cosas, ¿no? Algo se te mete ahí y ya te olvidas, aunque sea de ese poquito, de esas mejoras, sino que en el primer error, ya, para ti es fatal. Nunca las cosas van a mejorar. Un espíritu que no perdona destruye con ese desánimo, con esa desesperanza que alberga, destruye las relaciones, porque lo que hace es perder el respeto, logrando que muchos de los que le rodean también le pierdan el respeto. Por ejemplo, eso puede disolver la falta de respeto, ¿no? Que tú le metas desánimo, desesperanza, puede disolver la lealtad y aún el sentido del deber, que son tan necesarios para el matrimonio, para que éste se mantenga unido en tiempos difíciles. Las relaciones extramaritales vienen a ser una opción viable para personas que públicamente han hablado contra el adulterio. El divorcio llega a ser una opción para parejas que se comprometieron inicialmente por toda la vida. Cuando decidimos pasar esta etapa de manera saludable, entonces, ¿qué quiere decir? Me he dado cuenta que tengo una herida, tengo un espíritu que no perdona, tengo ahí, no puedo perdonar. Y se agarra de Dios, se agarra del Espíritu de Dios para que lo ayude, entonces va a pasar esta etapa con su ayuda y van a poder llegar a la etapa número 8. Aquellas personas que se resisten en abandonar ese espíritu que no perdona, se resisten de perdonar, van a vivir constantemente dando vueltas entre la etapa 1 y la etapa 7. Pero hablemos de la etapa 8. Dice que son aquellas personas que ven la luz al final del túnel, por medio de la ayuda de alguien, porque solo no van a poder, y del Espíritu Santo. La gracia de Dios les ayudará a descubrir la raíz de esa amargura. Recibimos una visión en cuanto a la razón por qué actuamos como estamos actuando, porque si no queremos dañar, dañamos. Podemos ver la conexión entre el pasado y el presente y sentimos alivio de entender por qué las cosas. Etapa número 9. Aceptamos nuestra responsabilidad. Aquí confesamos sinceramente nuestra responsabilidad. Decidimos dejar de culpar a otros. Decidimos dejar de esperar que todos o las cosas alrededor nuestro cambien. Abrimos nuestro corazón para que Dios haga su voluntad. No importa cuánto nos duela. Porque si bien es cierto, ha habido personas que nos han dañado, ¿no? Nosotros decidimos albergar esa herida y mantenerla y haber pasado estos procesos del 1 al 7 o alguno de ellos y que eso nos haya producido dolor y daño hasta el día de hoy. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso al inicio yo te dije, ¿no? Cuando en la etapa número 1, cuando aprendemos a detectar, ¿no? Que la situación o una persona
esté produciendo, ¿no? Un golpe, una herida, nosotros decidimos si esa herida se produce o no. Perdonar la situación, perdonar a la persona y ya no sucumbirnos en el desastre que produce la herida, sobre todo cuando no perdonamos. Entonces, cuando eso pasa, cuando nosotros perdonamos, cuando decidimos caminar con Dios en ese proceso, nosotros podemos llegar a ser libres. Y eso habla la etapa 10, somos libres. El resultado final para aquellos que están dispuestos a trabajar, a luchar con un espíritu que no perdona, es la libertad. Mi estimado, mi estimada, puedes ser libre de ese comportamiento que tanto te avergüenza, ese comportamiento inapropiado que está dividiendo a tu familia, que te está dividiendo de tus padres o de tus hijos o amigos, o te está dividiendo de tu familia espiritual en ocasiones. De repente tú dices, yo voy a mi iglesia, pero ya realmente vas por compromiso porque ya no quieres estar ahí. ¿Qué es lo que esté pasando? El Señor quiere traerte libertad para que lo que tengas lo disfrutes. Tal vez digas, pero tú no sabes lo que yo he pasado y lo que he sufrido. Y tienes razón, de repente yo no sé. Y aunque tú me contaras, obviamente yo podría intentar entenderte porque yo también pasé cosas. Pero he conocido a personas con toda clase de situación que han sido liberadas y restauradas por el Señor. El Señor a mí me restauró, me ha sanado muchas heridas y aún ahora está en el proceso de sanar otras. Y yo sé que mañana el Señor me ayudará para yo no permitir que los errores de otras personas, que mis recuerdos del pasado quieran generarme heridas ahora. Eso es lo que Dios me lleva y lleva a cada uno de sus hijos de gloria en gloria, porque hoy día no será igual que ayer, ni mañana igual que el día de hoy. Yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me afectó mucho fue el saber que mis padres me querían abortar. Desde el vientre de mi madre yo sentí el rechazo y que me afectó en muchos sentidos. Mi timidez, viví una timidez limitante también, sentí mucha vergüenza. Mis padres ahora yo los he perdonado porque entendí que era una pareja que ya tenía 3 hijos, más ellos eran 2, eran 5 personas, yo iba a ser la sexta. Mi papá, un obrero, era el único que trabajaba, la condición económica no era nada bueno y obviamente ellos se preocuparon y se asustaron. Y su primera opción y la presión de alrededor era, no lo tengan. Cuando ellos después con el tiempo han contado, y me contaron desde muy pequeña y cada cierto tiempo lo contaban, obviamente eso me dañó y yo entendí que aún ellos cada vez que lo recordaban, obviamente les traía a ellos daño y quizás optaron por negarlo y creyeron que contarlo con tanta tranquilidad era creer que nunca había pasado, sin darse cuenta que ellos se dañaban. Y también me estaban dañando a mí. Pero gracias a Dios conocí a un Jesús que sanó, restauró y me ayudó a perdonarlos. Pero ahora te voy a hablar de las razones para rehusarse a perdonar. Tal vez ahora mismo te estés excusando que tus circunstancias son tan malas que jamás podrías perdonar. Lo cierto es que sí puedes perdonar si quisieras, con la ayuda del Espíritu Santo. Si no estás dispuesto, al final destruirás tu propia vida y no podrás culpar a nadie de eso. Te voy a hablar de la primera razón. Tu actitud puede ser el resultado del egoísmo. Algo injusto te ha sucedido, no te saliste con la tuya, estás preocupado solamente de ti mismo, de tus derechos, de tus sentimientos, de cómo te dejaron, de cómo te sientes, ¿verdad? Estás esperando que el mundo te pida perdón antes de que tú poder dar el primer paso porque la otra persona tuvo la culpa. Entonces tú no vas a ir a pedir perdón. Vives en una prisión, te diré, formada por tus emociones y tus expectativas irreales. Tal vez podrías ser demasiado egoísta para dar el primer paso.
Razón número 2, quizás tu problema es el orgullo. Cuando hay orgullo en un corazón es difícil perdonar. Es decir, mira, dices, ¿no? Mira lo que me han hecho. Si lo perdono, la gente ¿qué dirá? Que soy débil. O de repente me lo va a volver a hacer. Pero eso solamente son rodeos mentales, porque no quieres perdonar. Mejor yo me tengo que vengar. Eso lo único que hará es traerte mayor problema. ¿Por qué? Porque estás queriendo tomar una posición que no es tuya. Quieres tomar un rol que no te pertenece. Y te digo una cosa, ese rol, esa función, la tiene solo Jesucristo. Él es el juez quien juzgará en su tiempo y le dará a todos lo que merecen, sea bueno o no bueno. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 10. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dice las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Mientras tanto, lo que necesitamos hacer tú y yo es perdonar. Razón número 3. Es que estás luchando con una baja autoestima. Las personas con poca autoestima se sienten insignificantes. Constantemente dicen cosas como, ¿saben? Que yo no estaría aquí si no me hubiese pasado esto. Yo no estaría aquí si no fuera por tal motivo. Las circunstancias adversas para ellos viene a ser un punto de referencia para toda su vida. Cuando sucede esto, las personas no pueden perdonar. Luchar con la herida que sufrieron sería quitarles la cosa más esencial de su identidad y ya no recibirían la simpatía de otros, de aquellos en los cuales ellos confían. No tendrían más historias tristes que contar, no tendrían más excusas por su falta de diligencia e indisciplina. Lo que ellos ya no tendrían cómo hacer que el resto lo vean como el pobrecito, como ay qué penita ella, cuánto sufre, o cuán inmolado, todo lo que hizo por su familia, todo lo que hizo por los hermanos, o por etcétera, ¿no? Entonces, ya no tuvieran que contar y ya no tuvieran cómo cubrir lo que realmente no estén haciendo bien, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a poder tú llamar la atención a alguien si con solo te hable y te haga ver cuán víctima es, ya no puedes decirle nada? Y lo agarran como una excusa para que nadie los exhorte, los reprenda o les llame la atención. ¿Tienes el hábito de hablar siempre de un acontecimiento en particular en tu vida cuando fuiste tratado injustamente o tuviste que hacer un gran sacrificio? Pregúntale, ¿no? Pregúntale a un amigo cercano, pregúntale a alguien que para contigo, a tu esposo o a tu esposa. De repente, cada cierto tiempo cuentas la misma historia. Es un indicio, ¿no? De que hay un problema que te falta resolver. Tu verdadera identidad, la verdadera identidad no se encuentra en lo pobrecito, lo sufrido o mártir que hayas sido o que te crea ser. Tu identidad se encuentra con Dios a través de Cristo para experimentar el gozo y la libertad disponible para ti en Cristo. Tienes que aprender a perdonar a los que te han ofendido y seguir adelante. La cuarta razón es que piensas que ya lo has hecho. Conoces que te han herido, que lo has admitido, no has admitido lo que te ha pasado, hasta has orado, ¿no? Por esa persona. Pues, pero todavía hay cosas en tu corazón y te puedes dar cuenta porque te sientes raro e incómodo con la persona estando cerca, ¿no? O ciertos lugares todavía te hacen sentir un poco incómodo, ¿no? Significa que todavía tu trabajo no ha sido completo en esa situación y tendrías que volverla a reevaluar. Razón número 5 es que es doloroso. Perdonar puede ser especialmente doloroso si el mal ha sido sepultado y olvidado.
El solo pensar de ir a desenterrar el pasado hace a mucha gente correr para otro lado por el temor de no resistir el dolor. Casos relacionados con abuso de niños, incesto, violaciones, golpes severos o haber visto, haber sorprendido a alguno de tus padres en relaciones extramaritales. Son extremadamente dolorosas estas situaciones, estas heridas. Algunas veces estos incidentes prácticamente han sido borrados de la mente. No obstante, a menudo son la clave para la sanidad y la libertad completa. Al hablar con gente de su pasado, a menudo te dicen, no puedo hablar de eso. Generalmente esas puertas que no quieren abrir son las puertas claves para poder empezar una sanidad. Si en tu pasado existen hechos que te duelen, al solo pensar en ellos, sepas que vale la pena el dolor para ser liberado. Dios quiere hacerte cirugía espiritual. Él quiere quitarte la amargura y el dolor. ¿Dolerá? Claro que sí, y muchas veces, mucho. Si te queda una cicatriz, sería mejor que estar viviendo toda tu vida con una herida abierta como la que puedes estar teniendo el día de hoy. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.